Hola hermanos, ¿cómo están? Es un placer poder volver a estar con ustedes en estas reflexiones cortas. Y la que hoy vamos a compartir es uno de los fragmentos de la Biblia que hemos leído durante muchísimos años, los que somos convertidos o los que tuvimos la posibilidad, la bendición de haber ido desde muy temprana edad a la casa de Dios y se nos relata el nacimiento del Señor Jesús. Ustedes saben que el anuncio del ángel Gabriel está citado en el libro de Mateo y también en el libro de Lucas con detalles. Vamos a tomar el caso, el ejemplo del Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y vamos solamente a centrarnos en la frase que le devuelve María. Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto. El ángel Gabriel, de parte de Dios, va a visitar a María. En el libro de Mateo vemos que también el ángel hace una visita a José para tranquilizarlo. Imaginen el contexto. Desposados, todavía dice Mateo que no habían estado juntos. Por eso aclaran en el fragmento del Evangelio de Mateo que era imposible que haya quedado por una relación íntima entre un hombre y una mujer. Por eso José tenía dudas. Bueno, este era el contexto. María es visitada por el ángel le dice que iba a ser utilizada para dar a luz al Hijo del Altísimo, lo dice aquí en el capítulo 1. Pero fíjense, todo esto, ella le pregunta al ángel, ¿cómo va a pasar esto si yo todavía no he conocido varón? Le estaba preguntando algo muy concreto, ¿no? ¿Cómo puede ser si concretamente no había lo que llamamos una relación sexual? Y el ángel le explica que el Espíritu, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, versículo 35, y el Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. A todo esto, y lo que nos compete en el mensaje de hoy, en este contexto, donde un ángel viene a decirle a una mujer virgen que iba a dar a luz, entendamos ese contexto para la época. Vamos a basarnos en la respuesta de María y vamos a encontrar tres cosas con tres palabras muy parecidas pero muy diferentes en sus significados. Ahora están muy entrelazadas porque una no tiene significado sin la otra. Y en primer lugar vamos a hablar de una predisposición, en segundo lugar vamos a hablar de una posición y en tercer lugar vamos a hablar de una disposición. Fíjense, vamos a leer la palabra en el versículo 37, vamos a leer este versículo, es imposible no leerlo. Dice, porque nada es imposible para Dios. Y el 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Sobre esta frase vamos a hacer el mensaje de hoy. Dice en primer lugar, he aquí. Fíjense que la respuesta de María empieza con una frase que en la Biblia se repite miles de veces. He aquí o heme aquí. Es una frase que tiene que ver con una predisposición, por eso la primera palabra es esta predisposición. Muchos hombres de Dios han sido llamados por Dios, a través de sueños, a través de visiones, a través de ángeles. Pero, por ejemplo, si tomamos en el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios llama a Abraham, luego de hacerle la promesa, luego de que haya nacido Isaac, él le dice a Abraham, Abraham, y él responde, heme aquí. Cuando Dios llama a Samuel y Samuel, pensando que era la voz de Elí, va una y otra vez, Elí le dice, heme aquí. Decirle, habla porque tu siervo oye. Esa predisposición de decirle al Señor, he aquí o heme aquí, la vemos también en el capítulo 6 de Isaías, en aquella gran visión donde el Señor plasma en las Escrituras ese gran interrogante, ¿a quién enviaré? Y ahí responde Isaías, heme aquí, yo iré. Ese he aquí o heme aquí es esa predisposición de alguien que dice, no importa qué es lo que me vas a pedir, acá estoy. De hecho, en el ejemplo que citamos antes de Abraham, él no sabía lo que Dios le iba a pedir. De hecho, Dios le estaba pidiendo lo más difícil y trascendental de toda su vida. Sin embargo, respondió, heme aquí. Esa predisposición, qué bueno es tener un amigo, qué bueno es tener una familia, una esposa, que cuando le digas, mi amor, acá estoy.
Que cuando lo necesites y necesites preguntarle algo o acudir, esos hermanos que te dicen, mira, acá estoy. Para lo que sea. Para una ayuda económica, para una ayuda espiritual, para una ayuda emocional, para un abrazo, para escuchar, acá estoy. Acá estoy. Esas personas que están en esos momentos donde hay que estar. He aquí. En segundo lugar dice, he aquí la sierva del Señor. En primer lugar vimos la predisposición y ahora vamos a ver una posición. Fíjense en la posición que se pone María. Dice, he aquí la sierva, sierva con S, no el animal con C, sino la sierva de servidumbre, del Señor, Señor con mayúscula. Y acá se reitera un poco lo que veníamos hablando acerca del señorío de Cristo. ¿Cuántas veces hacemos hincapié en la redención o en la salvación? Y está bien que así sea, pero el Señor vino predicando del reino. Acercaos, o arrepentidos, mejor dicho, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos es semejante a, y encontramos tantas parábolas. En la cruz, el ladrón, la única mención que se hace en cuanto a su relación con Dios, al menos eso es lo que nos muestra la Biblia, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y si hay un reino, hay un rey, y si hay un rey, hay siervos. Reconocer a Dios como un rey, reconocer a Dios como Señor y Salvador. De hecho, María después, pero muy gozosa, escribe en esa alabanza, luego de tener esa situación con Elizabeth y poder compartir esos mensajes entre ellas, el nacimiento de su primo. Dice en el versículo 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Fíjense el orden, ¿no? Primero Señor y luego Salvador. Hoy vivimos una crisis en el mensaje del Evangelio porque nosotros predicamos a Cristo solo como Salvador. Entonces las personas pueden aceptarlo como Salvador y luego irse a sus casas, porque ya son salvos. Y no está completo el mensaje de salvación. Dios quiere siervos, Dios quiere discípulos. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero luego el texto siguiente dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Cristo nos saca el yugo del pecado, pero nos pone encima el yugo de Él. Es para ponerse el yugo junto a Él. No es una libertad que da pie al libertinaje, es una libertad dentro del reino de Dios. Yo ahora soy siervo de Él. La salvación implica obediencia y reconocer a Cristo como Señor y Salvador, no solo como Salvador. Él quiere ser el Rey de tu vida. Por eso la posición de María enseguida se pone en posición de sierva. Dice, he aquí la sierva del Señor. Una predisposición, he aquí. Una posición, la sierva del Señor. Y después dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, la disposición. La disposición dice, haz lo que tengas que hacer. Hágase conmigo conforme a tu palabra, lo que tengas que hacer, hacelo. Qué increíble, ¿no? Porque dentro del plan de Dios estaba María. Dentro del plan de Dios estaba la cruz, estaba la salvación a la humanidad, pero la gente, dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Evidentemente en este plan de Dios hay una parte que te compete a vos y a mí, que es decirle, Señor, acepto todo este plan, que es un poco loco, que es un poco inhumano, que no tiene muchas explicaciones, pero hágase tu voluntad. Y ahora cuando decimos hágase tu voluntad, es imposible no recordar al Señor. Antes de ir a la cruz y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad sino la tuya. Hace falta más cristianos que reconozcamos el señorío de Cristo. Señor, haz lo que tengas que hacer, aunque me duela. Y esa es nuestra parte en el plan de Dios. No es hacer, sino reconocer y dejar que Él haga. No había que hacer nada. El ángel vino a comunicarle, si ustedes lo leen detenidamente, le dice todo lo que iba a pasar.
La única manera de obstruir el plan de Dios era que María le diga no, en mi vientre no. Algo que hoy está de moda. Yo soy dueña de mi vientre y yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso hubiera interrumpido el plan de Dios. No sé cómo hubiera seguido si Dios hubiera buscado otra mujer. Evidentemente, cuando Dios elige una persona, sabe que esa persona va a tener la predisposición, la posición y la disposición que tuvo María, de que se haga con ella, como dice su palabra. Ojalá podamos tener, fíjense en esta frase, solamente en esta frase, 3 cosas que un cristiano debe tener para que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, sea manifiesta en nosotros y sea de gran bendición a las naciones. Fíjense que abajo dice, versículo 48, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Fíjense hasta qué punto llega la bendición de Dios, hasta los extremos de todas las naciones, solo porque una persona se dejó utilizar en las manos del gran Creador y perfecto Salvador que Dios nos envió. Allí, en Belén, nació el Señor Jesús, pero fue necesario un contexto, fue necesario que una mujer permitiera que se haga conforme a su palabra. Ojalá, después de escuchar este mensaje, podamos decir, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? He aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Que el Señor bendiga su palabra.